Hola, hola, mis queridísimos cotillas y amantes del drama televisivo. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, listísimos para un nuevo vídeo jugosísimo porque hoy tenemos un plato fuerte. Sean todos muy bienvenidos a su canal de chismes y exclusivas favorito, donde no se nos escapa nada, donde investigamos hasta debajo de las piedras y donde, por supuesto, les traemos la última hora del mundo del espectáculo. Hoy, mis amores, vamos a hablar de un tema que ha encendido las redes sociales, que ha puesto a temblar a los fandoms y que, sinceramente, no nos esperábamos. Sí, señoras y señores, hoy vamos a desmenuzar el supuesto incidente, el altercado, la pelea, que involucra a nada más y nada menos que al mismísimo Can Yaman. Sí, nuestro galán turco, el hombre de la sonrisa irresistible y la mirada que derrite corazones, supuestamente habría protagonizado un enfrentamiento físico con un compañero de rodaje. Imagínense. Como siempre les prometo que vamos a analizarlo todo, desde el principio hasta el final, como si estuviéramos viendo una serie en tiempo real. Vamos a investigar a fondo, a escuchar todas las versiones, y por supuesto, vamos a intentar separar la verdad de la pura especulación. Pero antes de que nos metamos de lleno en este drama, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, porque no se van a querer perder ninguna de las bombas que soltamos semana tras semana. Y si ya son parte de esta gran familia, pues muchísimas gracias por su apoyo, los quiero un montón y vamos a darle play a este chisme. Así que bueno, prepárense porque la cosa está que arde. Resulta que desde hace unos días, las redes sociales y algunos medios de comunicación han estado soltando pistas, pequeños fragmentos de información que apuntan a una supuesta pelea en el set de grabación de una de las últimas producciones en las que ha estado involucrado Can Yaman. Al principio todo era un rumor, una especie de cotilleo a medias que se movía por las sombras de los foros y las conversaciones de los fans. Comentan que parece que eran las frases que más se repetían. Pero como todos sabemos, cuando el río suena, agua lleva, y poco a poco los rumores han ido tomando más forma, hasta convertirse en una noticia a la que, queramos o no, hay que prestar atención. La información que ha trascendido es un tanto confusa a la verdad. Por un lado, tenemos a los que afirman categóricamente que hubo una pelea, un enfrentamiento físico en toda regla. Incluso algunos han llegado a mencionar empujones, gritos y hasta, en algunos casos, que habría habido algún golpe. Por otro lado, están los que prefieren tomarse todo con calma, los que dicen que todo es una exageración, que a lo mejor hubo una discusión acalorada, pero nada más allá. Y como siempre en medio de todo este ruido mediático, está la verdad, esa que es difícil de desentrañar y que muchas veces se pierde entre el sensacionalismo y las especulaciones. Ahora, antes de que sigamos, es fundamental aclarar algo. En este mundo de los famosos, donde la imagen lo es todo, las noticias de este tipo suelen tomar dimensiones desproporcionadas. Un pequeño malentendido puede convertirse en una guerra campal, y un simple comentario subido de tono, en el titular de todos los periódicos. Por eso, como siempre les digo, es crucial que analicemos toda la información con ojo crítico, que intentemos separar los hechos de las interpretaciones y que, sobre todo, mantengamos la mente abierta. Lo que se ha dicho es que la pelea, supuestamente, habría tenido lugar durante el rodaje de una nueva serie o película en la que Can está trabajando. Aparentemente el altercado habría sido con otro actor, uno de los compañeros de reparto. Aquí es donde las versiones se vuelven aún más confusas. Algunos han mencionado nombres específicos, apuntando a un actor en particular que, al parecer, no habría tenido la mejor relación con Can durante la producción. Sin embargo, otros niegan la mayor y aseguran que no existe tal conflicto. Una de las cosas que más ha llamado la atención es que, a pesar de los rumores, ni Can Yaman ni su equipo han salido a desmentir ni a confirmar la noticia. Este silencio, en lugar de calmar las aguas, ha hecho que la especulación crezca aún más. Muchos se preguntan, si todo fuera una mentira, ¿por qué no salen a negarlo? ¿Por qué este silencio tan prolongado? Algunos argumentan que el silencio es la mejor estrategia en estos casos, que cualquier declaración podría empeorar la situación y que a veces, lo mejor es dejar que las cosas se calmen por sí solas. Pero por otro lado, están los que ven en este silencio una confirmación implícita de que algo ha pasado. Por supuesto, las redes sociales han sido el campo de batalla de esta guerra de rumores. Los fans de Can Yaman, conocidos por su lealtad incondicional, se han dividido en dos bandos. Por un lado, están los QU.
Defienden a capa y espada a su ídolo, los que no creen ni una sola palabra de lo que se dice y los que aseguran que todo es una campaña de desprestigio. Por otro lado, están los que, aunque también lo admiran, se muestran preocupados y empiezan a dudar de la imagen impoluta del actor. En medio de todo esto, como siempre, tenemos a los haters, aquellos que disfrutan con el caos y que aprovechan cualquier oportunidad para criticar y generar polémica. Una de las cosas que debemos tener en cuenta es que la personalidad de Can Yaman, por decirlo de alguna manera, es intensa. Él siempre ha sido una figura controversial, con una energía muy fuerte y una forma de expresarse que no siempre ha sido del agrado de todos. Algunas personas lo ven como un hombre apasionado y sincero, mientras que otras lo consideran impulsivo y poco diplomático. Y en este contexto, es muy fácil que una discusión o un simple desacuerdo se transforme en algo mucho más grande. Es importante recordar que los famosos, al igual que todos nosotros, tienen días buenos y días malos, momentos de estrés y de tensión. Y cuando se trata de una producción cinematográfica o televisiva, donde los horarios son ajustados, donde la presión es constante y donde las personalidades chocan, es muy fácil que salten chispas. Ahora, ¿cuáles podrían ser las razones de este supuesto altercado? Bueno, aquí entramos en el terreno de la especulación. Algunos apuntan a un conflicto de egos, un choque de personalidades entre Can y su compañero de reparto. Se dice que ambos actores, al parecer, tenían visiones diferentes sobre la manera de abordar sus personajes y que esto habría generado tensiones en el set. Otros hablan de celos profesionales, de una supuesta envidia por parte del otro actor, que no habría llevado bien el éxito y la popularidad de Can. También se ha rumoreado sobre problemas personales, sobre rencillas que habrían ido más allá del ámbito laboral y que habrían desembocado en la pelea. Incluso algunas lenguas más viperinas han llegado a mencionar un posible romance fallido, una relación sentimental que habría terminado mal y que habría encendido la mecha de este supuesto conflicto. Como ven, las posibilidades son infinitas y, como siempre, la verdad es difícil de determinar. Otro aspecto que ha generado mucha controversia es la reacción de los demás compañeros de reparto y del equipo de producción. Aparentemente muchos de ellos habrían sido testigos del altercado y aunque algunos han intentado restarle importancia al asunto, otros se han mantenido en silencio, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Se dice que algunos miembros del equipo habrían intentado mediar en la pelea, que habrían separado a los actores y que habrían intentado calmar la situación. Sin embargo, esto no ha sido confirmado por ninguna fuente oficial, por lo que debemos tomarlo como una posibilidad más, pero no como un hecho comprobado. Una de las cosas que más nos preocupa es el impacto que este supuesto incidente podría tener en la carrera de Can Yaman. Él es un actor muy popular con millones de seguidores en todo el mundo, pero este tipo de noticias pueden dañar su imagen y afectar sus futuros proyectos. Los productores y las cadenas de televisión no suelen ver con buenos ojos este tipo de comportamientos y, en algunos casos, pueden optar por descartar a un actor que se ha visto envuelto en una polémica. Es importante recordar que el mundo del espectáculo es muy competitivo, que la imagen es fundamental y que cualquier error puede costar caro. Ahora vamos a ser un poco más objetivos y a intentar analizar la situación con la cabeza fría. Es cierto que la noticia de esta supuesta pelea ha sido impactante y que ha generado mucha incertidumbre. Sin embargo, también es cierto que muchas de las informaciones que circulan son rumores sin confirmar y que debemos ser cautelosos antes de sacar conclusiones precipitadas. Es fundamental que recordemos que los famosos son personas, con sus virtudes y sus defectos, y que no debemos idealizarlos ni convertirlos en seres perfectos. Ellos también tienen problemas, también se equivocan y también cometen errores. La diferencia es que sus errores se hacen públicos y se juzgan con más dureza que los de una persona común. Por eso es importante que seamos empáticos, que intentemos entender la situación y que evitemos caer en el juego del sensacionalismo y la crítica fácil. También es crucial que recordemos que en este tipo de situaciones, los medios de comunicación a veces tienden a exagerar y a buscar el escándalo para generar más noticias. El morbo vende y los rumores, especialmente los que involucran a famosos, suelen ser muy rentables. Por eso es fundamental que seamos críticos, que contrastemos la información y que no nos dejemos llevar por los titulares llamativos ni por las especulaciones sin fundamento. En este punto debemos reconocer que, a pesar de la falta de confirmación oficial, la persistencia de los rumores y la cantidad de información que circula en redes sociales hacen que sea difícil ignorar la posibilidad de que algo haya ocurrido. Es verdad que la versión de una pelea no es confirmada,
pero el silencio por parte de Can Yaman y su equipo no hace más que aumentar las sospechas. Este silencio estratégico, como ya comentábamos, puede deberse a varios motivos. Por un lado, podrían estar intentando que la noticia pierda fuerza por sí sola, evitando así darle más alas al rumor. Por otro lado, podrían estar gestionando la situación de manera interna, intentando aclarar lo sucedido y buscar una solución antes de hacer cualquier declaración pública. También es posible que simplemente estén esperando el momento oportuno para pronunciarse, cuando tengan toda la información y puedan dar una versión oficial de los hechos. Ahora bien, independientemente de lo que haya pasado, es importante que reflexionemos sobre la cultura del cotilleo y del sensacionalismo que existe en nuestra sociedad. A menudo nos dejamos llevar por los rumores y las especulaciones, sin detenernos a pensar en el daño que podemos causar a las personas involucradas. Nos convertimos en jueces implacables que juzgan sin conocer la verdad, que critican sin tener todos los datos y que, muchas veces, disfrutan con el sufrimiento ajeno. Es fundamental que aprendamos a ser más empáticos, que intentemos ponernos en el lugar del otro y que evitemos alimentar este circo mediático que, al final, no beneficia a nadie. Y mientras esperamos que las aguas se calmen y que se aclare la situación, ¿no podemos evitar preguntarnos qué pasará con la carrera de Can Yaman? ¿Cómo afectará este incidente a sus proyectos futuros? ¿Podrá recuperar su imagen pública? Estas son preguntas que por el momento no tienen respuesta, pero que seguro que nos darán mucho de qué hablar en los próximos días y semanas. Lo que sí podemos hacer es seguir la información con atención, contrastar los datos y, sobre todo, mantener una actitud crítica y respetuosa. Es fundamental que evitemos caer en el juego del sensacionalismo y que nos centremos en buscar la verdad, aunque ésta sea difícil de encontrar. En conclusión, mis queridos amigos cotillas, este tema es un verdadero misterio, un rompecabezas del que aún nos faltan muchas piezas. Hemos visto cómo los rumores y las especulaciones han ido creciendo como la espuma, cómo las redes sociales se han convertido en un campo de batalla y cómo la imagen de Can Yaman se ha visto, cuanto menos, cuestionada. Hemos intentado analizar la situación con objetividad, intentando separar los hechos de las interpretaciones y evitando caer en el sensacionalismo y la crítica fácil. Hemos visto cómo la personalidad de Can, su estilo de vida, su fama y su propia actitud pueden haber influido en esta situación. Y hemos reflexionado sobre la importancia de la empatía, la crítica constructiva y la responsabilidad a la hora de consumir y compartir información. Es evidente que este asunto nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Hubo realmente una pelea? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Qué consecuencias tendrá todo esto para Can Yaman y su carrera? Son interrogantes que solo el tiempo o una declaración oficial podrán resolver. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí investigando, analizando y compartiendo con ustedes todo lo que descubramos. Les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta aquí, que hayan compartido este vídeo con nosotros y que hayan mantenido la mente abierta durante este viaje de rumores y chismes. Espero, como siempre, que este vídeo les haya parecido entretenido, informativo y, sobre todo, que les haya dado mucho de qué hablar. Ahora, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que hubo realmente una pelea? ¿Cuál es su teoría sobre lo sucedido? Dejen sus opiniones en la cajita de comentarios, que saben que me encanta leerlos y, sobre todo, interactuar con ustedes. Sus comentarios siempre son valiosísimos y enriquecen el debate. Recuerden que este es un espacio para la libre expresión, donde todos podemos compartir nuestras ideas y opiniones. Así que anímense y cuenten qué piensan de este enredo, este drama digno de una telenovela turca. Y antes de despedirnos, les recuerdo que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si les gustó el vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y sus familiares y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de las bombas que soltamos semana tras semana. El chisme, como ya saben, nunca termina, y nosotros siempre estaremos aquí, listos para traerles la última hora del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima.